Hola, mi nombre es Marisol Lau, soy psicóloga clínica, también terapeuta de familia y pareja y diplomada en sexualidad. Les doy la bienvenida nuevamente a un capítulo de mi podcast llamado A veces hay que hacer la oración para llegar a la superación. Sí, por si acaso, en caso de que alguien quiera quitarme el nombre del podcast, déjeme decirle que está totalmente registrado como marca. Esa es una actualización del podcast. Segundo, no me ven hace un chillón de años. Más que no me ven, no me escuchan hace un chillón de años. No, mentira, yo diría que esto fue como finales de noviembre. Para ponerles en contexto a las personas que no es primera vez que están dentro de este espacio, el podcast ya lleva como más de un año, he abarcado temáticas genéricas en relación con psicoterapia individual, terapia de pareja, terapia de familia. Bueno, considerando el fin de año y todo lo que conlleva, que la verdad es que todos los años son panoramas distintos, pero en general uno, asociado a cierto tipo de fechas, tiene más o menos pensado que se va a poner un poco más difícil, por decirlo de cierta forma, considerando las festividades Navidad, Año Nuevo, que en general son fechas que tienden a generar más carga laboral, al menos yo diría de tipo emocional, pensando en que en esos espacios no es el caso de todos, ni pasa todos los años, pero cada cierta cantidad de tiempo que uno recibe personas que en general es más probable que tengan más o menos conflictos en ese tipo de ámbitos, y por lo mismo pasa que en esas festividades hay más estresores y ese tipo de cosas. Por lo mismo, claramente no le había dado prioridad a lo que fuera el podcast, considerando que mi prioridad estaba el trabajo como tal, las sesiones y todo eso, y porque no sé, me sentía cansada, sentía que necesitaba renovar un poco de aire, y asociado a eso es que ya por fin estamos de vuelta. Todavía estamos en modalidad verano, pero estoy grabando esto con tiempo para empezar marzo con todo. Y por lo mismo, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de algo que no he hablado antes dentro del podcast ni del canal de YouTube. Y tampoco es algo que yo he visto en redes sociales, onda TikTok, Reels, ese tipo de cosas, que tiene que ver con qué es lo que pasa cuando se dejan procesos de psicoterapia, ya sea también terapia de pareja, terapia de familia, pero más orientado a psicoterapia individual, que es lo que en general la gente visita más seguido. Y más que qué es lo que pasa, como de, qué pasa en procesos de intervención y ese tipo de cosas, qué es lo que pasa, qué te puede pasar a ti, sinceramente, qué te puede pasar a ti si es que dejas de ir con un psicólogo o psicóloga con quien has estado conversando en un periodo considerable de tiempo, donde quizás el vínculo terapéutico ya ha estado bastante fortalecido, donde has podido trabajar cierto tipo de problemáticas que para ti han sido importantes, entre otro tipo de cosas. Y sobre todo hacer una invitación a aquellas personas que en general les cuesta ya sea poner límites, les cuesta priorizarse y están llevando algo de eso a lo que está haciendo el propio proceso de psicoterapia individual, que les sirve un poco esta reflexión como para tomar cierto tipo de decisiones que puede que sean beneficiosas para su persona y su propio proceso. Para eso ando con mi libretita aquí que me regaló una amistad hace poquito tiempo por mi cumpleaños, porque sí, pasó enero. En enero pasan muchas cosas, ya. Típico que esto de los Vision Board, qué es lo que va a ser este año, planificación. Yo la verdad es que estoy en proceso de esperar cierto tipo de informaciones. Lo más probable es que ya para marzo ya voy a haber tenido esa información, que también va a influir un poco en qué es lo que pasa con mi año. Por otro lado, yo en general trabajo por proyectos mentalmente hablando, entonces todos los años me propongo alguna temática o algo a concretar, y en marzo ya debería estar más o menos todos encaminados. Y además que en enero, y por eso sigo moviendo la libreta, en enero pasa esto de que es mi cumpleaños y el cumpleaños de varias amistades. Y le estoy contando esto porque, no sé, creo que está justificando mi regalo. Pero bueno, sí, fue mi cumpleaños, lo pasé muy bien y lo comenté por redes sociales. Generalmente no lo hago mucho porque es como, tu vida privada. Pero este año dije, ya, ¿qué tanto? Que la gente sepa que ese día fue mi cumpleaños, 29 de enero por si acaso. Tomen nota. Y porque también me di el día libre. Entonces, en mi libreta tengo la estructura de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Que sí tiene un cierto grado de estructura, pero tampoco es como esos videos que he hecho como con temáticas tan teóricas como tal. Que de cierta forma hay un grupo importante a la que le interesa que haya un sustento teórico respecto a las cosas que yo hablo. Y también hay un grupo importante también que le gusta que todo sea mucho más simplificado porque no están familiarizados con temáticas de psicología. Pero independiente que no haya una estructura como tal, como esos videos que les digo yo más teóricos, igual hay algo de eso, así como para que no sea que esto vamos, no para que, ando enredada, para que no sea como que yo voy a hablar acerca de cualquier cosa. Y más que decir la estructura, vamos a ir primero al punto relacionado con el inicio de marzo,
que para muchas personas está asociado a nuevos comienzos, nuevos proyectos, sobre todo en el ámbito profesional o en el ámbito académico. Y no es raro que dentro de eso aparezca un cuestionarte, ¿sigo o no sigo con este profesional que me está atendiendo? Porque lo digo porque no es el caso de todas las personas, pero un grupo importante sale de vacaciones enero o febrero, por ejemplo, y les pasa que a lo mejor si empezaron un proceso de psicoterapia previo a las vacaciones, no sé, por periodo de Navidad, Año Nuevo, un poquito antes o llevan harto tiempo, no es raro que en marzo venga un análisis como de lo que será mi año, lo que será mi proceso de psicoterapia y ese tipo de cosas. Y dentro de eso me he encontrado con un grupo importante de personas que me han comentado, por ejemplo, cuando empiezan a atenderse conmigo o personas que quieren evaluar, ver otros profesionales, que me dicen, a mí me costó mucho atenderme contigo porque yo estaba en otro proceso psicoterapéutico y no quería dejar a mi psicólogo o a mi psicóloga de hace harto tiempo. Y la verdad es que cuando las personas me plantean eso, yo en general tiendo a preguntarle un poco qué es lo que pasa con respecto a eso, como para saber más a grandes rasgos su experiencia en relación a eso, pero también para entender un poco con qué persona estoy conversando. Y me he encontrado ahí con muchas cosas, o sea, me he encontrado con personas que me dicen, la verdad es que claro, como yo estoy acostumbrada al estilo de esta persona, la persona ya conoce mi historia, bueno, no es raro, sí, a todos nos puede pasar, es como a la gente que le pasa que en las relaciones de pareja dicen, no, pero es que llevo harto tiempo con esta persona, entonces me conoce y evalúa los pros y los contras, bla, 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 sin dejar de lado cosas que podrían estar pasando en una relación de pareja, como que la persona realmente no está satisfecha con la relación y que claramente lo mejor sería o informar, comunicar para hacer algún tipo de cambio o salir arrancando. Podría pasar algo similar dentro del espacio de la psicoterapia individual. Y eso tiene mucho sentido, cuestionarse todo eso. Y también hay personas que es un grupo importante que dice, la verdad es que sería positivo que yo cambie profesional porque quizás no veo avances, quizás no es lo que yo esperaba, no es lo que se me prometió, no sé para dónde va esto, no siento que no hay estructura, por ejemplo. Bueno, ahí yo les comento desde ya que en mi forma de trabajar generalmente hay una propuesta de trabajo dentro de las posterior a las 2 primeras sesiones para que la persona sepa de qué vamos a estar hablando acorde a su motivo de consulta. No todos los colegas lo hacen, cada uno tiene sus motivos. ¿Y qué es lo que pasa? Que el foco principal debiese ser ese, como el sentir, esto quizás no me está ayudando tanto, quizás me gustaría ver otro tipo de punto de vista. Y lo mejor sería ojalá plantearle eso a la persona con la que tú estás trabajando. A mí me gustaría que me dijeran, y me ha pasado, que me lo han dicho, oye Marisol, sabes que siento que como que no estamos avanzando mucho, ¿qué podemos hacer? Habrá que redefinir objetivos terapéuticos, habrá que ver si es que realmente estamos ordenados, será algo que tenga que ver conmigo como usuario, paciente, cliente, sea el nombre que ustedes le quieran colocar, que está haciendo que yo me esté resistiendo a cierto tipo de cosas del proceso, será algo que ver contigo Marisol y tu estilo, y ahí yo tendré que hacer mi análisis, serán mis herramientas, estarán siendo limitadas o no, será el proceso como tal de los objetivos que ya en verdad están totalmente cubiertos y habrá que reevaluar si generamos otros o dar el alta, etcétera. Pero también hay un grupo importante de personas, más del que ustedes imaginan, que a mí me ha tocado recibir, que no sé si le habrá pasado a más colegas, pero a mí me ha pasado varias veces, que hay personas que me dicen, sabes que yo he estado pensando dejar un proceso de psicoterapia, pero la verdad es que no me atrevo, no quiero porque, no sé, me genera culpa, me da tristeza, y la culpa, pinche culpa. La culpa de decir es que me preocupa cómo se pueda sentir mi psicólogo o mi psicóloga. Y ahí uno dice, ¿qué? Es como que va un poco de la mano de no solamente de lo que yo digo de esas personas en general, no todas, pero hay un grupo importante que tiene un perfil en particular donde hay gente, lo que yo he visto, que le cuesta priorizarse como tal, le cuesta a veces poner límites en la familia de origen, con las amistades, consigo misma. Y después no es raro que si yo me pego un salto súper grande, eso también le esté pasando dentro del espacio de la psicoterapia individual. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso y de por qué estoy el día de hoy hablando acerca de eso? Pasan varias cosas. La primera es, 1, la persona con la que tú estás trabajando... Me enredé de nuevo. Punto 1. La persona con la que tú estás trabajando debiese tener los conocimientos suficientes como para poder recordar que lo que se está generando ahí es un servicio, un espacio donde entregamos un servicio. Independiente de que se requiere generar un vínculo terapéutico para poder que la persona se sienta en seguridad, poder explayarse, poder abrirse, plantear su motivo de consulta, para que podamos establecer qué intervenciones se van a realizar para avanzar dentro de ese mismo proceso,
sigue siendo un servicio. Muevo la manita ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Que como sigue siendo un servicio, lo que se debiese hacer dentro de ese espacio de psicoterapia siempre debiese estar al servicio de la persona que estás consultando. Y bajo esa lógica de que es un servicio y que eso debiese estar en función de lo que la persona necesita, lo que le pasa a la persona con la que tú estás trabajando no es que no importe, porque claramente es un ser humano, tiene sentimientos, tiene pensamientos, todo lo que tú quieras, pero esa persona es la que debiese hacerse responsable de su emocionalidad en caso de que le pase algo, si es que tú como persona decides abandonar ese proceso de psicoterapia. Y ahí pueden pasar varias cosas. A todo esto, cuando digo formación suficiente, no hablo como una cosa netamente como académica, sino que lo que yo te estoy diciendo es algo que a nivel colegas debiese ser sentido común. Esto es un servicio, ¿ya? Y si la persona decide retirarse de ese espacio, te pueden pasar muchas cosas, pero debiésemos priorizar lo que le pasa a la persona. Ahora, aquí hay hartas cosas. No es lo mismo que la persona de la noche a la mañana desaparezca versus, y dentro de eso también voy a hacer algunas diferenciaciones, versus, porque mejor lo aclaro al tiro. Voy a aclarar al tiro así como cosas que te podrían pasar, y que lo principal sería que todo esté en función de lo que tú necesitas. Si tú consideras que no estás viendo avance y todo, no es raro que tú quieras decidir ver otras opciones, y ojalá lo hagas, o antes previamente conversarlo con la persona que estás trabajando para ver si pueden evaluar qué es lo que pasó, qué le puede servir al otro profesional que te reciba, etc. Ahora, sobre eso de que la gente de repente se va de espacios psicoterapéuticos, pueden pasar muchas cosas y hay que tener ojo. O sea, primero, tu profesional con el que tú estás conversando no tendría por qué enojarse, ¿ya? No tendría por qué enojarse. Lo más probable es que se podría preocupar por distintos tipos de motivos. Si esto a ti te pasa o de afuera se ve como algo irracional, como un arranque, que uno podría decir a lo mejor ser algún tipo de resistencia al proceso psicoterapéutico como tal, ahí claro, no es raro que la persona se preocupe y diga, mira, me hace mucho sentido que quiera buscar otras opciones, otros espacios, pero es importante igual que siga estando con alguien que te pueda contener. Por ejemplo, si quieres podemos buscar en conjunto, puedes buscar donde tú quieras. Lo digo porque no siempre, pero porque claramente los motivos de consulta de por qué la gente viene a este tipo de espacios puede ser bien variado, pero puede ser que el motivo de consulta que tú traes a ese espacio requiera un apoyo constante. Ejemplo de una persona que intenta hacerse daño, hacerse la automatación, para que no nos censuren, intenta hacerse daño físicamente hablando, por ejemplo, es una persona que ya sea acorde a los lineamientos específicos del Ministerio de Salud, MinSal, todo eso, las recomendaciones para abordaje de cierto tipo de diagnóstico de salud mental, se requiere que la persona tenga algún tipo de soporte o seguimiento como tal, versus otro tipo de motivos de consulta donde en verdad no está en juego la vida de nadie y en verdad la persona no se va a quizás preocupar tanto. Podría preocuparse para que la persona no quede a la deriva, pero aún así no va a generar las mismas cosas la persona que está atendiendo, ¿ya? Lo digo aclarando un poco porque, como digo, esto está en función de la persona y también yo lo estoy hablando desde lo que pasa a nivel particular. Ahí claramente en el sistema público es un contexto distinto donde también debiese haber algún tipo de seguimiento quizás como más estipulado como tal, pero ese es otro tema. Y volviendo a esto de la reacción de la persona con la que tú estás conversando, si la persona con la que tú te estás atendiendo se molesta, le da pena, se incomoda porque tú decides dejar ese espacio, eso es tema de la persona que te está recibiendo. Ahora, la mayoría de las veces la gente se pasa rollos de más, ¿ya? Y no lo digo mal, porque la gente dice, no, es que qué va a hacer, no sé qué. Mira, pueden pasar varias cosas. Si la persona con la que tú estás trabajando se enoja de alguna forma, podrían ser cosas que le pasan a ella como decir, chuta, yo me frustré porque a lo mejor mi valor como profesional se está viendo en juego. Eso tampoco es tu responsabilidad. Si tú como profesional consideras, o sea, si a mí me pasara, por ejemplo, que yo me siento mal, que la persona se va, me enojo porque siento que mi profesionalismo se está viendo en juego, tendré que hacerme cargo de eso. Tendré que ir a un espacio de supervisión clínica, tendré que ir con colegas a evaluar qué fue lo que pasó. Será también una alerta para decir quizás sí tengo que formarme un poco más en cierto tipo de cosas, habilidades terapéuticas, contenido como tal, etcétera, que aún así, como digo, en el mejor de los casos esa persona va a tener claro que eso puede pasar. Nosotros sabemos, ya, como cuando uno sabe a lo que va, independiente de que en el momento te pueda chocar o no. Pero esto que yo te estoy diciendo no es tu responsabilidad como persona que va a buscar ese servicio, es responsabilidad de la persona que te está atendiendo.
tampoco es tu responsabilidad hacerle ver a la otra persona que si está reaccionando de cierta forma se tiene que hacer cargo. No es tu responsabilidad. Puedes hacerlo, bienvenido sea. Probablemente yo lo haría si soy colega y veo que a la persona algo le pasa. Más allá de eso, nada que ver, porque estando en ese espacio yo como profesional no iría como profesional psicólogo par, iría como consultante, ¿ya? Pero quizás de buena onda le haría ver así como, oye, ¿te no te molesta respecto a eso? Bla, ¿cierto? Podrían pasar más cosas, podría ser que la persona, imaginemos, lo típico, así como, no, pero me va a dejar de atender, pero ¿y qué pasa a nivel económico? Nuevamente, esto es un servicio, y bajo esa lógica de servicio, independiente de que se genere el vínculo terapéutico, si la persona, el colega tiene problemas en generar clientela, por ponerle un nombre, y aquí la gente va a decir, oh, estás hablando de dinero cuando estamos hablando de temáticas que no sé qué, nuevamente esto es un servicio, hay dinero de por medio, pero que tu profesional tenga problemas con atraer gente que llegue a su consulta, esa no es tu responsabilidad, no es tu responsabilidad. Si tú dices, dejo de atenderme con esta persona, puede ser que a lo mejor no pueda pagar la luz, no es tu responsabilidad, es responsabilidad de esa persona de ver cómo pinche lo hace para pagar las cuentas, ¿ya? Lo digo porque a mí de verdad hay gente que me ha dicho ese tipo de cosas y es como, no es tu responsabilidad, ya basta de estupideces, como dicen por ahí. ¿Ya? Otras cosas que pueden pasar asociado a eso también, que en el mejor de los casos, o sea, lo digo porque también entiendo que no es fácil que alguien quiera dejar de trabajar contigo, y ahí me estoy hablando de los colegas y todo eso, pero devolviendo todo esto, no es su responsabilidad. Podría pasar que, y lo he visto, que hay gente que se enoja y como que hace ghosting, como que ignora. Yo encuentro que obviamente uno no está en todos los escenarios. O sea, yo igual me he encontrado con colegas que a mí me comentan, no sé, hay gente que me ha dicho cosas súper violentas y ha dejado de ir, y obviamente como mis límites son que yo no le voy a responder a esa persona violenta. Lo entiendo, ahora igual me hace... encuentro como loco ese tipo de cosas. Yo creo que justo te tocó, al colega le tocó una persona que era difícil en el sentido de cómo dice las cosas, ese tipo de cosas, pero en general son pocos casos, al menos lo que yo he escuchado. Quizás hay más, solo que la gente no habla de esto. Ahora, después aparece la preocupación de, ¿le aviso o no le aviso a mi psicólogo que voy a dejar ese proceso de psicoterapia? Ahí pueden pasar varias cosas. Mira, yo he estado en todo tipo de posiciones. Te lo voy a decir como persona, voy a responder como consultante y voy a responder como persona profesional que recibe personas. Como consultante me pasó una vez que yo me atendí con una persona que después uno va creciendo, va entendiendo cosas que no me validó, que minimizó la ansiedad que yo estaba teniendo en ese entonces, que probablemente si hubiéramos trabajado esa ansiedad yo me podría haber ahorrado un trastorno de ansiedad generalizada que me vino posterior como 2-3 años después. Por ejemplo, sumado que esta persona fue violenta en algunos aspectos psicológicamente hablando, otro tipo de cosas, y yo esta persona dejé de ir a su consulta, y esta persona yo fui de manera presencial, dejé de ir. No le avisé tampoco porque no era el mismo nexo como el que hay, por ejemplo, cuando la gente agenda conmigo, que sí al menos tenemos como un intercambio de palabritas, sino que yo esto agendaba a través de, no sé, la persona que me recibía, el secretario, ¿ya? Y yo dejé de ir. Ahora, esta persona nunca supo por qué yo dejé de ir. Yo creo que ni siquiera le da importado el por qué yo dejé de ir. Me quedó claro por las características de lo que fue esa experiencia. De hecho, hay un video donde yo hablo acerca de eso, como de experiencias buenas, experiencias negativas, creo. Ahí lo tenían que revisar en el canal de YouTube o en el podcast como tal. Yo no le avisé a esta persona. Como consultante diría, punto 1, no le voy a avisar a esta persona porque considero que tener que explicarle acerca de un trato violento a un profesional que debiese tener mínima capacidad de análisis para darse cuenta cuándo está quemado, cuándo ya no le gusta la clínica, no es mi responsabilidad. Lo otro es que si esa situación fue incómoda, yo me sentí violentada por esta persona, ¿por qué me voy a exponer a violentarme de nuevo? Entonces, bajo esa lógica, no avisé. Podría haberme pasado que no avisara porque me podría haber generado ansiedad, nerviosismo, quizás el poder escribirle a esa persona por miedo a lo mejor a cuál podría ser su respuesta. También he estado como consultante en procesos donde he conversado la posibilidad de reevaluar y generar nuevos objetivos terapéuticos para sino también informar el dejar de estar con esa profesional y cambiar de profesional como tal. Bajo esa lógica lo he hecho porque es lo que a mí me gustaría que me pasara trabajando con personas, como también
porque para cerrar de una manera positiva ese proceso psicoterapéutico. Eso es respondiendo como yo consultante, como yo he podido ser consultante. Y lo digo porque a veces mostramos como en redes sociales todo, solamente esto, ¿cómo decirlo? Tendemos en general, yo creo que entre colegas, y bueno, no todos, pero hay un grupo grande que en general tendemos a responder este tipo de cosas como nosotros como profesionales, ya desde nuestro punto de vista profesional, que es lógico, porque eso es lo que muchas veces la gente espera que hagamos, pero también me parece importante poder responderlo desde la vereda de yo, Marisol, consultante, para que sepan que entiendo ambas visiones y que estaban en ambas posiciones y que les puedo dar un punto de vista respecto a eso. Respondiendo ahora en segundo lugar como profesional, yo me he encontrado con todo tipo de escenarios. Me he encontrado con personas que dejan de ir a un proceso de psicoterapia sin avisar nada. Hay personas que se van y luego meses después envían un correo, avisan. Hay personas que abiertamente me dicen, la verdad es que no me hace mucho sentido seguir aquí, podemos buscar otro espacio. También me he encontrado con personas que con quienes reevaluamos y generamos nuevos objetivos terapéuticos, después de hacer ese proceso y así. Y ahí pasan varias cosas. Mira, en general respecto a que la gente deje de ir, yo he tenido buena experiencia. Yo creo que porque en la primera sesión yo les aclaro que la idea es que si la persona viene a ese espacio sea algo totalmente voluntario. Que si la persona deja de ir, a lo más lo que yo hago es que envío la disponibilidad horaria 1 o 2 veces, pero más allá de eso no hago preguntas. Yo creo que eso desde ya les da un marco de seguridad de que ellos pueden dejar de ir a ese espacio y que no va a haber ningún tipo de represalia por parte mía. Y yo creo que eso es súper importante. A mí me hubiera gustado que me dijeran eso cuando yo llegué la primera vez a un espacio de psicoterapia, porque probablemente no me habría sentido tan mal como me sentí por esta violencia que recibí claramente, como también porque nunca había vivido el asistir a un espacio como ese. ¿Y qué es lo que pasa? Que en general cuando la gente decide no ir, pueden pasar varias cosas. Te digo como lo que a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que digo, bueno, es totalmente comprensible. También se agradece que la persona diga, yo le envío los datos de otros colegas si quieren generar la derivación. En otros casos me ha pasado también quizás cuestionarme a lo mejor el cómo habré hecho las cosas, los procesos de intervención, habré sido lo suficientemente clara. Pero en general esas cosas me las suelo llevar bien porque como digo, y ahí está el trabajo de uno como profesional, de uno analizarse, de a lo mejor evaluar cosas que a uno le podrían afectar, como a lo mejor sentir que no tengo el valor suficiente y por eso se fueron, no sé, como ese tipo de cosas. Y también me ha pasado yo tener que decirle, eso no les comenté. Y también me ha pasado decirle a personas que yo creo que es momento de que esas personas busquen otro profesional porque mis herramientas han resultado limitadas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? También me ha pasado de gente que escribe después y cuando escribe después noto, yo infiero por las cosas que me comentan porque ponen carita triste o porque ponen cierto tipo de palabras específicas que dan a entender como que hay algún tipo de angustia o algo así. O quizás esposa y uno nunca lo va a saber si esas cosas, ¿qué va a saber uno realmente? Como también lo que yo les decía a ustedes, ¿qué van a saber ustedes si el psicólogo realmente le afectó emocionalmente que ustedes dejaran de ir a ese espacio? Lo digo porque uno lo quiera o no, los casos de las personas que uno recibe a uno no le impactan de la misma forma. Es como cuando dicen te caen todos tus consultantes bien. Yo he tenido suerte realmente que en general casi toda la gente que yo he atendido me ha caído bien. Pero hay gente que no le pasa lo mismo y está bien también. Entonces, bajo eso de que yo les decía como de que uno nunca va a saber, hay gente que en general tiende a darle pena o ese tipo de cosas. Y la verdad es que bueno, yo en general siempre les agradezco de por qué me escriban, como de que ya no van a seguir o que no siguieron pero se demoraron en escribir porque les pasó X cosa. Porque también entiendo que puede generar mucha ansiedad, ¿ya? Y ese es otro aspecto que quería mencionar, o sea, que si tú dejas de ir, si tú avisas o no avisas, pase lo que pase, en el mejor de los casos la persona que está detrás debéis hacerse una idea de que pueden ser un montón de cosas y no necesariamente se lo va a tomar mal.
Si hay una persona que nunca más escribe y yo está dentro de mi repertorio, hay gente que le da ansiedad, hay gente que le da miedo afrontar ese tipo de cosas y no pasa nada. Y no pasa mala, no pasa nada. A menos para ti como profesional no pasa nada. Tú te podrás preguntar, chuta, a lo mejor hubo algo del vínculo terapéutico, a lo mejor no generé un suficiente espacio seguro como para que la persona realmente pudiera ser capaz de decirme, sabes que yo ya no quiero seguir en este proceso. Puede ser que tú también generes el espacio más seguro del mundo y aún así a la persona le da como cosita dejar de estar y no pasa nada, ¿ya? Entonces, como modo red flag si se enojan contigo, red flag si se enojan por dejar ese proceso. Que es distinto, como digo, que tú en plena situación súper compleja a nivel salud mental quieras dejarlo y es lógico que la persona se preocupe como tal. Entonces ahora viene la otra parte de lo que yo quería hacer en el video, que tiene que ver con aviso o no aviso. Como digo, todo va a estar, yo diría que al servicio en función de cómo te sientes tú. Si no te sientes capaz de avisar, no avisas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y ahí por eso hago esta diferenciación de la gente que está como en modo caso crítico versus la gente que no. Pueden pasar varias cosas. Si tú estás en un caso crítico como tal y ya esto se ha pesquisado dentro del espacio de la psicoterapia, si tú dejas de ir a tu proceso psicoterapéutico, lo más probable es que tu psicólogo o psicóloga active algún tipo de protocolo, ¿ya? O sea, lo digo porque si tú la sesión anterior dijiste que querías hacerte daño y no activar, primero debiesen activar los protocolos de que tú le informes a tu red de apoyo, se haga toda una serie de cosas. Si después de eso tú no empiezas a aparecer más, lo más probable es que van a activar el protocolo. A mí me ha tocado hacerlo, es como de... a mí llega un punto, es como, me da lo mismo si tú no te quieres atender conmigo, pero yo necesito saber que la gente que está en tu entorno, tu red de apoyo, sabe que tú estás mal y que te va a poder apoyar, ¿ya? Y eso es porque me preocupa la gente con la que trabajo genuinamente, pero al mismo tiempo porque es mi trabajo. Mi trabajo es asegurarme de que si tú estás en esa posición, yo puedo informar eso para que tú estés a salvo, ¿ya? Igual yo sé que hay gente que le ha pasado y que los psicólogos no han hecho nada, pero bueno, esa es otra historia. Y... entonces, claro, lo más probable es que si no avisas y tú estás en ese caso crítico, algo va a pasar. Claramente algún tipo de protocolo van a tratar de activar. Ahora, si tú avisas, pueden pasar también varias cosas. Que te hagan ghosting. Es lo que yo he escuchado eso, lamentablemente. Y ahora me voy a lo de la terapia de pareja. He escuchado esto como chisme. Pero en verdad que sí o sí estas cuestiones le deben pasar a más gente, a más colegas. Me ha pasado de gente que se empieza a atender en terapia de pareja y los psicólogos de psicoterapia individual les dejan de hablar. Y es como, ¿por qué hacen eso? Ya basta. Si el terapeuta de pareja no te va a criticar tu trabajo de manera individual, no te cuesta nada hacer una retroalimentación y decir que bueno, agradecer que le estás informando y mostrarte abierto a dar tus datos para que la persona que te reciba pueda conversar. Porque a ti como terapeuta individual te puede pasar que tú estás en contra o que no le ves mucho sentido que la persona haga terapia de pareja, y yo esto lo hablaba en otro tipo de capítulo. Si es que tú consideras que a lo mejor lo que le está pasando a nivel individual de verdad requiere un abordaje individual, y lo más lógico sería que avance en eso individual y después vea la terapia de pareja, o que sigan las dos cosas en paralelo. Pero amorrándote, ignorando a la persona, no vas a sacar nada. Al contrario, muéstrate abierto a que esa persona que lo reciba pueda tener un espacio de conversación donde justamente tú como profesional le puedas exponer esos puntos de por qué a ti no te hace sentido que empiece terapia de pareja. Por ejemplo, salud como mi vaso imaginario. Entonces, eso puede pasar que te hagan ghosting, porque sé de gente a la que le ha pasado. Yo al menos desde ya le comento a la gente que yo siempre respondo los correos y siempre he dicho, si yo me voy de vacaciones les voy a avisar mínimo con 3 semanas de anticipación. Si a mí me pasa algo, tenemos hora agendada y yo no les respondo, es porque algo me pasó. O me tuvieron que operar de apendicitis de emergencia, me atropellaron, no sé. Y si eso llegara a pasar, que ojalá nunca ocurra, toca madera como dicen por ahí, igual en algún momento alguien se comunicaría con ustedes. Tengo a mis secuaces entrenados, a mis duendes, pues. Pero sí, tengo la información registrada para que se comuniquen con ustedes y que avisen eso, y que se reagendará cuando se pueda, por ejemplo. Como puede pasar también, y que sería lo ideal, encuentro yo, sería lo ideal, ahora obviamente no es lo mismo que tú te atiendes una vez con la persona que lleva 6 meses, 3 meses, 1 año, por ejemplo, obviamente no, pero para la gente que lleva más de 3 sesiones, por decirlo de cierta forma, yo diría 2,
No tiene nada de malo que tú le avises al psicólogo, y también tú le puedes solicitar que esa persona te elabore un documento donde esté detallado qué fue lo que alcanzaron a conversar dentro del espacio de la psicoterapia individual. Ha habido casos en los cuales la gente me lo ha dicho, hay casos en los cuales la gente no me lo ha pedido, y otras veces yo le propongo a la persona que si quiere un documento de ese estilo yo lo puedo elaborar. Lo digo porque, nuevamente, y eso responde un poco a mi forma de trabajar, este es un espacio que está al servicio tuyo como persona que consulta. Y bajo esa lógica, si tú me cayeras bien, me cayeras mal, todo lo que tú quieras, hubo un espacio, hubo una interacción, hubo un tipo de retroalimentación, y no me cuesta nada, o sí, probablemente me cueste. Y la verdad es que, se está quedando pegado. Ahora sí volví. Se quedó pegado justo la parte candente de la conversación. Que yo decía que independiente si a uno le cae bien, le cae mal a la persona, al menos en mi forma de trabajar, si nosotros alcanzamos a conversar una cierta cantidad de sesiones y después tú decides no volver, para mí al menos, bajo esta lógica, como no es que no me cuesta nada, claramente me cuesta tiempo, claramente me toma tiempo hacerte un informe, hacer un certificado, me toma tiempo. Pero, en general, y de hecho me ha pasado que colegas me dicen, ay, pero ¿para qué haces eso? No hagas eso si no te lo piden. Es que a mí me pasa que hay gente que llega al espacio de la terapia y no es capaz de verbalizar nada de lo que le dijeron, lo que le dijo el profesional. Y tener un documento donde el profesional haya descrito cosas que hablaron puede ser muy útil. Al mismo tiempo, sí, también reconozco que tiene que ver un poco con que no me gusta que digan cosas distorsionadas respecto a las que yo digo. O sea, porque de repente yo he escuchado cosas así como, no, el psicólogo anterior me dijo tal cosa, y yo me digo, o hay tanta gente afuera que hace un mal trabajo y dice cosas violentas, fuera de lugar, o realmente esta persona, por comprensión, no sé, auditiva, todo, no fue capaz de entender lo que se le quiso decir y está diciendo una información que es muy grave. Y por lo mismo, sí, también para mí elaborar ese tipo de documentos es una forma de resguardarme como profesional, para que no digan, no, a mí mi psicóloga me dijo tal cosa y a lo mejor yo nunca dije eso, ¿ya? Entonces, si tiene un documento escrito, va a tener el punto de vista de la persona como profesional, puede tener sugerencias respecto a lo que sería importante que la próxima persona que lo reciba pueda tener en consideración, y así. Entonces, bajo esa lógica que yo les digo, puede ser beneficioso el que tú le informes a tu psicólogo o tu psicóloga que vas a dejar de estar en ese proceso psicoterapéutico, porque puede dar paso a la posibilidad de elaborar ese documento donde esté todo ese tipo de informaciones detalladas. Como puede ser que no sea necesario también, puede ser que tú pidas ese documento, te lo elabores, no te guste o nunca lo presentes, y está bien. Pero lo digo porque es importante que sepas que eso se puede hacer dentro de nuestra formación, por muy penca que haya sido en pregrado, ya, porque lo digo porque uno nunca termina de estudiar. De hecho, me quedé pensando porque me acordé de una cosa ya, pero eso es otra historia. Que independiente de que haya sido penca o no la formación de pregrado, de que con quien tú te atiendes nunca debería quedarse solamente con la formación de pregrado, porque la formación de pregrado es realmente la base de todo, pero para el abordaje de la cantidad de problemáticas que hay en salud mental, raro que la persona que te atienda, que solamente se quede con la formación de pregrado, vaya a ser capaz de abordar ese problema. Está la elaboración de informes, está en realizar una evaluación, está al menos emitir un documento, la redacción, digo yo. Entonces no cuesta nada eso, y si tú no avisas te puedes estar privando de esa posibilidad. Yo también he sabido de colegas que, por ejemplo, la gente no informa y envía documentos. Yo he estado en esa posición. Sí me ha pasado con gente que lleva harto tiempo, y dependiendo del tipo de caso, me ha pasado que yo digo, mira, esta persona dejó de contactarse conmigo, ok, pero de todas formas le voy a elaborar este documento respecto a lo que alcanzamos a ver en el proceso, y yo en el correo les describo por si en algún momento lo necesitan para el próximo profesional que lo reciba, bla, bla. Respecto a eso, hay gente que me ha respondido y gente que no me ha respondido, y también lo entiendo, como digo, pueden ser muchas cosas, no me lo tomo como algo personal, y si en algún momento ha habido algo que a lo mejor yo haya hecho como para que la persona se sienta mal, siempre digo a la gente, ojalá me lo puedan decir, porque uno realmente es humano también, y uno igual se puede equivocar, a pesar de que uno trate de ser cuidadoso con eso, y si no, no, y no, nomás, y fue, y como dicen por ahí, uno tampoco le va a agradar a todo el mundo, y eso está bien, ya, pero esta reflexión que yo le he traído el día de hoy es sobre todo, como digo, orientada a la gente que dice, no, es que qué pasa si no sé qué.
Y ahora voy a responder otra cosa que puede pasar dentro del espacio posterior, una vez que tú dejas estar en el proceso de la psicoterapia. Oye, a todo esto ando sin lentes porque es tan sucio. Porque en general yo ando sin lentes, a excepción de cuando trabajo en modalidad online. Pero me acabo de dar cuenta que he mirado súper poco a la cámara. He estado como 2 meses sin mirar a la cámara, sin grabar. Y se me ha hecho muy raro volver a eso. Ya, eso es como dato anexo. Volviendo al tema, algo que también puede pasar una vez que tú dejas de ir con tu psicólogo o tu psicóloga es que haya un proceso de duelo. No es raro que haya un proceso de duelo. Con esto no significa que tú vas a andar llorando por los rincones, ese tipo de cosas. O puede que sí, pero quizás sea por la sintomatología o algo que tú llevabas a ese espacio. No hace raro que haya algún tipo de proceso de duelo, pensando que, independiente, como yo digo, de que no era una persona cercana, porque no es tu amigo, tu psicólogo no es tu amigo, como digo, independiente del vínculo terapéutico que se genere, independiente que a lo mejor en secreto quieras ser tu amiga o tu amigo. Pero no lo es, no es tu familiar tampoco, no es alguien cercano. Tú le puedes tener mucha confianza y claramente si has visto a esa persona por un periodo de tiempo en específico, si es una persona que te ha visto sufrir, estar bien, concretar cosas, lógicamente que hay algún tipo de cariño asociado a eso. Y también es lógico que hay un proceso como decir, chuta, ya no voy a seguir conversando con esta persona. Y que eso tiene que pasar, si tú dejas, eso va a pasar, ¿ya? Preocúpate si tu psicólogo apenas termina el proceso de terapia quiere ser tu amigo. Sobre todo tu pareja, preocúpate por eso. Lo digo porque he escuchado una historia muy heavy respecto a eso. Run, bitch, run. Run. Y bajo esa lógica del proceso de duelo, como digo, no es raro que también cuando estés con un nuevo terapeuta puedas decir, quizás mi psicólogo anterior me habría dicho otra cosa, quizás tenía otro estilo. No es raro que te preguntes o te cuestiones ese tipo de cosas, que también te podría pasar en un duelo relacionado con otro tipo de vínculo. Y no es raro también que te cuestiones cómo habrá quedado a la otra persona, que también, como digo, te puede pasar con otro tipo de vínculos, pero ahí, como digo, siempre es importante que priorices lo que a ti te pasa. ¿Ya? Tu proceso de duelo, si es que se llega a generar, porque igual hay gente que en verdad le da lo mismo y no han dado, no extraño a mi psicólogo, todas esas cosas. Y me da risa este tipo de videos, me da risa porque le hablo cosas súper de corrida y de repente como que paro, me río sola, me acuerdo de cosas, bueno, porque yo soy mente muy, muy dispersa en este tipo de cosas en formato podcast. En formato sesión no. Pero también me gusta hablar así libremente. Entonces, como digo, preocúpate de ti, priorízate tú. Claramente la idea es que no le andes gritando a la gente, no le grites ni insultes a tu psicólogo o a tu psicóloga, pero como digo, no tienes cómo saber si realmente le va a afectar que tú dejes ir ese espacio. Lo digo porque hay gente que de verdad, a mí me han dicho cosas que yo de verdad digo así como... No, es como cuando uno está con pensamientos irracionales, donde uno cree que... cuando uno cree que por ser una van a pasar cierto tipo de cosas, o porque una hizo X acción, realmente la otra persona se comportó y se sintió de cierta forma, y uno dice como, ¿por qué tú serías tan especial como para que pase eso? ¿Por qué tendría esa persona con la que se atendió estar sufriendo en la noche, llorando porque tú dejaste de ir a su consulta? Si eso pasara, preocúpate. No, tú no, pero el psicólogo que se preocupe. Porque probablemente si la persona quedó muy muy afectada, así como, yo estoy sufriendo como psicólogo o psicóloga porque esta persona dejó de estar en mi espacio de psicoterapia, podría ser porque te atacó el ego así pero a full, y eso tienes que hacerte, no, te lo tienes que hacer ver. Como puede ser porque te tocó algún tipo de fibra sensible o algún tipo de resonancia o algo por el estilo, que la persona que llegó a ese espacio no tenía por qué saber que te iba a generar eso, y tampoco está en su responsabilidad ni en sus manos, ni siquiera enterarse respecto a eso, y segundo menos hacerse cargo de eso. Entonces ahí, como digo, tú como profesional, hacerte cargo. Y esto también que estoy diciendo, y como para ir cerrando la idea, también va orientado a recordar que así como es un servicio y todo eso, es tu proceso, La persona que está contigo claramente debiese guiarte, debiese acompañarte, en el mejor de los casos, con una información clara de cómo te va a guiar. Pero es tu proceso, y bajo esa lógica también tienes que recordar que tú tienes que poner de tu parte, tú tienes que hacerte responsable. Lo digo porque de repente hay gente que adopta cierto tipo de lógicas de que el psicólogo se encargue de hacer todo, y es como, no güey, no.
porque también este espacio es un espacio, valga la redundancia, donde tú también aprendas ese tipo de cosas. Es como cuando, por ejemplo, y esto hablo un poco como de gente que me voy a ir a otro tema, pero ya esto es cortito. Es como cuando la gente duda acerca de aspectos relacionados con la formalidad de la modalidad online y todo ese tipo de cosas. Yo entiendo por qué la gente se cuestiona eso, porque esto se ve como más al lote. Pero cuando tú te encuentres con un psicólogo, un terapeuta correcto, con un cierto grado de formalidad, no va a haber espacio para que tú te cuestiones ese tipo de cosas. O sea, es lógico que la gente se pregunte si uno trabaja online, la persona en qué horarios me mandará los documentos, hasta cuándo yo podré responder, bla, bla, bla. Y también como para que me conozcan un poco más y que tú nunca has trabajado conmigo, nunca me has escuchado. Algo que va en mi forma de ser y mi forma de pensar y que también comparto con colegas, amistades a los cuales yo recomiendo cuando me piden datos presenciales u otro tipo de datos online, es que no hay espacios perfectos, por supuesto que no hay relaciones perfectas tampoco. Esto sería lo menos perfecto, sería una falacia andar pensando que este tipo de espacios son espacios perfectos. Pero sí, el espacio de la psicoterapia debe ser un espacio con un cierto grado de estructura, un cierto grado de formalidad, claridad, seguridad, confianza, ese tipo de cosas, pensando en que en general, no toda la gente, pero en general uno tiende a pensar, mira, yo no sé con qué tipo de persona me voy a encontrar cuando prende la cámara y llega una persona nueva. Yo no sé si en su casa o en su familia les ponen reglas, les ponen límites, no sé si les hablan de una forma cordial, decente o les gritan. Uno no sabe esas cosas, ¿ya? Y hay mucha gente que fuera del espacio de la psicoterapia hay muchas cosas que no tienen. Y justamente yo no me voy a arriesgar a que este espacio sea un espacio violento, no me voy a arriesgar a que este sea un espacio donde la persona no pueda poner límites. Hay gente que no tiene estructura en su vida y este espacio sí va a tener estructura, porque si la persona necesita estructura lo vamos a hacer, y un cierto grado de estructura va a ser: tú vas a recibir tus links de la sesión en tal y tal horario, cuando tú te comuniques conmigo va a ser en tal y tal horario, si tú me escribes a las 11 de la noche yo no te voy a responder, ¿ya? Y lo digo pensando en que todas esas cosas, esos grados de formalidad también te van enseñando cómo tú te vas vinculando con la gente. Si yo no fuera formal o no fuera estructurada en ese tipo de espacio, me arriesgo a dañar también al otro. Y alguien dirá, ya, ¿cómo tan grave que lo vas a dañar? Yo sé que es un pegarse un salto súper grande y a lo mejor lo que yo estoy diciendo es un impacto mínimo de lo que podría generar, pero en el caso de algunas personas sí lo es. Sí lo es. Entonces, con esta idea y de por qué le estaba hablando con esto, es porque también yo creo que en algunos casos el poder avisar o no avisar también ayuda un poco a generar un impacto en la forma de vincularse del otro. Hay gente que es más cuidadosa que otra, entonces hay veces hay gente que dice yo voy a dejar de estar en este espacio, bla bla, porque también eso habla un poco como de lo que a ellos les pasa, de decir es lo que a mí me gustaría, como yo lo podría hacer en su momento con mi psicóloga, por ejemplo, pero como digo, también pueden haber otro tipo de instancias donde uno no las quiera hacer, como lo que hice yo con este psicólogo que dejé de ir y que con quien yo me sentí violentada, y porque claramente, por ejemplo, pensando así como modo personal de mi vida, en general yo soy una persona que está acostumbrada a explicarle a la gente qué es lo que a mí me está haciendo sentir mal, ¿ya? Para ayudarle a darse cuenta, porque hay gente que en verdad no se da cuenta que uno le puede hacer daño, pero ya estoy en una etapa de mi vida donde digo, si la cuestión es grave, sabes que yo me echo a volarlo. Sinceramente, más allá de eso no me voy a estresar. Eso tiene más o menos consecuencias, así como también dejar un espacio psicoterapéutico de la nada, pero lo digo porque ese tipo de cosas, así como yo digo, yo soy una persona que también me va a pasar que si a mí alguien deja de atenderse conmigo, también voy a hacer ese tipo de reflexiones, de que van a haber un sinfín de aristas, pero lo más importante es priorizarse uno. Así que, dicho este popurrí de información, volvemos al podcast y nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Adiós.